calidad del suelo. En la actualidad nos hemos centrado, y todos los trabajos que se están haciendo con la eliminación de los desinfectantes químicos están orientados a utilizar los recursos que hay en el entorno de las fincas para poder devolver la sanidad, que el suelo sea capaz de mantener todas sus funciones y que nos ayude a obtener grandes cosechas. Y quizás desde el punto de vista industrial lo más interesante que nos está apareciendo es la irrupción desde hace algunos años de la biotecnología en la agricultura y la posibilidad de hacer multiplicación en masa de aquellos organismos que nos son de utilidad y que por la sucesión natural de los eventos que tienen lugar en el suelo tienen un tiempo importante para volver a reconstituir el equilibrio. Con la biotecnología y esos microorganismos vamos a tener siempre la posibilidad de acelerar los procesos de equilibrio del suelo. Es difícil ver día a día en los cultivos cómo ese efecto llega a la planta. No estamos acostumbrados a medirlo. No tenemos herramientas para medirlo. Y es difícil poder cuantificar cuál es el efecto de ese microorganismo o de ese complejo microbiano o esas micorrizas, porque estamos alejados de tener herramientas que nos puedan ayudar a medir. Al final, el balance, desgraciadamente, en agricultura se hace al final de campaña. Y al final de campaña ya siempre es tarde para tomar decisiones. Está claro que hoy por hoy tenemos herramientas que podemos hacer que el cultivo crezca mejor, que produzca mejor y que el resultado en la producción sea una producción de más calidad, que tiene mejores condiciones para ser expuesto en un lineal de un supermercado. O que dura más tiempo en la nevera de la casa y no generamos desperdicio alimentario. Hoy lo que vamos a intentar hacer es, en esta hora, es conocer un poquito más de los microorganismos responsables de todos esos equilibrios y en su ausencia desequilibrio, cuáles son, intentar llegar a tener herramientas para reconocer los efectos y después, evidentemente, como hago yo, confiar en cómo Bioera nos puede ayudar a esos objetivos. Los objetivos son complejos. Si como gestor de una explotación hortícola tienes que tomar decisiones y tienes que tomarlo sobre esa estructura de gastos, es tremendamente complejo poder hacer frente a todas esas necesidades. Y todas esas necesidades cuando están marcadas, están muy marcadas. Evidentemente una explotación general puede tener un 6%, un 7% de gastos generales, unas amortizaciones, unos costes de servicio. Y fijaros que una partida muy importante, que casi el 40% de los costes durante la campaña son la necesidad de tener mano de obra, de disponer de manos para ejecutar todas las labores que requiere una finca. Es importantísimo. Y eso muchas veces lleva y condiciona sobremanera cómo empleamos o cómo diseñamos los productos para que las intervenciones de aplicación pues no tengan efecto
en esa partida. Si yo puedo realizar menos intervenciones, pues puedo tener más tiempo disponible. Intervenciones fitosanitarias en la parte aérea, más tiempo disponible para hacer otras labores y no tengo que plantearme los tiempos de espera para volver a entrar a los cultivos o los tiempos requeridos para hacer los tratamientos donde no puedo realizar otro tipo de trabajo. Importante, sí, tiene su importancia, pero fijaros ahora cómo actúan y qué dificultades estamos teniendo en cada una de esas partidas, en cada una de esas estructuras de gasto. La semilla y semillero solo llevar una nueva planta a un invernadero tiene un coste del 11,2% del total. En agricultura bajo invernadero se invierte una importante suma, nada más iniciar el cultivo, en comprar la semilla y comprar el tiempo de crianza. Para que lleguen a la finca las plántulas dispuestas a no sufrir los envites de una mala germinación o un problema de insectos que se comen las plántulas o de pequeños roedores que son capaces de sacar la semilla del suelo. Para llegar ahí, el 11,2%. Sin tener en cuenta que, como consecuencia de la historia del manejo del invernadero, podemos encontrar un montón de complejos de enfermedades que pueden atacar a nuestros países. Si yo realizo la siembra y tengo enfermedades de suelo como pueden ser los nematodos, pues resulta que no va a ser un 11,2% el coste de iniciar la siembra. Va a ser más de un 11,2%. Si tengo que replantarlo todo, ya es un 22,4%. Y es tremendamente complicado, sobre todo no cuando ves qué es lo que está sucediendo, sino cuando no ves qué es lo que sucede porque están ocultos al ojo, es decir, a la visión, están en el suelo. El suelo no es accesible por la vista. Tenemos un sentido, pero no podemos acceder a qué está sucediendo en el suelo porque no lo vemos y porque todo aquello que hay en el suelo normalmente es microscópico, como veremos más adelante. La partida de fertilizante, el 8%. Pero imaginaros, ¿para qué quiero tener fertilizante en el suelo si no tengo un buen sistema radicular que sea capaz de hacer frente a él? O imaginaros que tenemos tal cantidad de fertilizantes que por cantidad total somos incapaces de absorberlos. O que están desequilibrados y hay cloro, hay sodio, que lo que sucede básicamente es que ese cloro y ese sodio está impidiendo que el resto de los elementos entren dentro del sistema radicular y que se desplieguen las raíces. Si tengo esos problemas con los nutrientes, pues imaginaros que puede suponer con el agua, donde se estima que la contribución de la estructura de gasto es un 4,3%. Si tengo problemas porque parte del agua que aplico no es capaz de absorberla a la planta porque hay mucha concentración de sales, o bien parte del agua que aplico directamente la coloco fuera del alcance de la absorción del sistema radicular, pues difícilmente esa partida va a tener ese peso. Y posiblemente tengamos una inversión de 3-4 veces más. Cuando tienes problemas con el agua, cuando tienes problemas con los fertilizantes, te puedo asegurar que tienes problemas con los fitosanitarios. Es decir, si una planta no está bien nutrida y una planta no está bien hidratada, difícilmente las plagas y las enfermedades se van a encontrar un ambiente desfavorable para ellas. Todo lo contrario. Y esa partida subirá enormemente si las cosas
no se plantean desde el punto de vista adecuado. Teníamos que, como ya hemos enumerado antes, es decir, si el suelo y una de sus funciones es servir de medio de crecimiento para las plantas, las enfermedades de suelo post-trasplante tienen un peso específico en esa función. Si el suelo está sano, la presencia de enfermedades post-trasplante, no podemos asegurar de que no existan, evidentemente siempre van a existir, siempre va a haber alguna planta que tenga unas condiciones de crecimiento que favorezcan que esas enfermedades estén presentes, pero va a ser testimonial y siempre va a ser la misma. Siempre en una finca los problemas empiezan por el mismo sitio. Si tengo una parte del suelo que está más compactado, pues evidentemente los problemas de salinidad van a empezar por el mismo sitio y ahí posiblemente voy a tener un problema de fusariosis, ¿vale? Asociado a las condiciones. El suelo sirve de reciclaje de nutrientes y de los restos de cosecha. Yo he trabajado intensamente en esa línea. Y te das cuenta que los restos de cosecha pueden constituir el 50% de las necesidades del cultivo. Vamos a intentar aprovecharlo. Ese aprovechamiento nos va a servir y nos va a ayudar a mantener esa estructura de costes. ¿Por qué? Porque se afectan muchas partidas. ¿Vale? Pues vamos a intentar que ese reciclaje de nutrientes esté presente en la finca. Vamos a intentar que con todo lo que realizamos y todas las prácticas agrícolas que le realizamos al suelo, pues intentar que mantenga todas sus funciones y que no se vea alterado en exceso. Porque una mala práctica, un tractor que entra a destiempo, una mala gestión del riego, una mala gestión de las labores de siembra, pues puede hacer claramente que se vea afectado y que condicione el resto de las funciones. El suelo es el almacén de agua y de nutrientes. Y como tal, tenemos que aprovecharlo. Es decir, no nos sirve de nada tener un suelo donde los nutrientes están de paso. Eso lo hace la hidroponía. En la hidroponía los nutrientes están de paso, van circulando. Intentas que por todos los medios que esos nutrientes, parte de ellos sean aprovechados para las plantas y parte de ellos vayan a las soluciones de drenaje, ¿vale? Un problema. Y poco a poco se van buscando soluciones dentro de esos sistemas, que no son los nuestros. Pero que es un gran problema. Si nosotros gestionamos el suelo de ese modo, ya sabéis que ese quesito que hemos visto antes empieza a tener muchos agujeros. El suelo sirve de hábitat para los organismos. Es su medio físico. Cuantas más agresiones realicemos, pues más difícil va a ser que esos organismos estén en equilibrio. Y es parte de nuestro trabajo si es que lo que necesitamos es un suelo vivo, un suelo sano, un suelo productivo, un suelo que nos permita vivir de la agricultura. Fijaros todas las grandes funciones que tienen los organismos dentro del suelo y que no podemos pasar desapercibidos. Y posiblemente cuando hay alguna de esos componentes de la diversidad del suelo que se ve alterado, pues al alterarse parte de sus funciones se ven alteradas. Y cuando empezamos a sacar determinados elementos, pues nos quedamos y nos damos cuenta que nuestro suelo se vuelve infértil. ¿Qué hay en el centro? En el centro de la actividad de nuestro suelo, básicamente está la materia orgánica. Y la materia orgánica está en el centro. Y poco a poco van llegando los transformadores, muchos de ellos todos esos hongos que son capaces no solo de descomponer rápidamente la materia orgánica y que hemos intentado sacar del suelo a través del compostaje, sino que también en esos procesos están llegando determinadas sustancias que nos aportan equilibrio,
a esa regulación. Después están los consumidores primarios del suelo, porque hay gran parte, pues tenemos lombrices, tenemos miriápodos, tenemos insectos bola, tenemos las babosas, tenemos un montón de elementos, de organismos que lo que hacen es que cogen esa materia orgánica, donde ya los microorganismos están intentando echarle el diente y intentan trocearla. Ellas normalmente están en una zona la zona de mantillo, la zona superficial, donde lo que están intentando es trocear toda esa materia orgánica y empezar a transformarla. Y después tenemos los depredadores del suelo, pues bueno, que están las planarias, que están los miriápodos, que están los pequeños escorpiones, incluso las hormigas también tienen una función específica y especial dentro de la regulación del equilibrio del suelo. Está claro que para que la producción sea equilibrada, tenemos que empezar a tener en cuenta los organismos. Y esos organismos, esos microorganismos van a ser clave y necesitan de la materia orgánica para cumplir sus funciones. Porque la materia orgánica, esos residuos de plantas, incluso esos esqueletos de los microorganismos, nos van a ayudar a que los mecanismos de regulación estén totalmente afinados. ¿Por qué? Porque al final lo que nos estamos dando cuenta es que las especies que nos causan daño directamente al vegetal, lo están causando básicamente porque no tienen otra forma de carbono. Están intentando por todos los medios que el carbono no se escape del sistema. Quieren que se quede en el suelo. Y van a hacer todo lo posible para que ese carbono se quede en el suelo. Si nosotros tenemos una fuente externa de carbono, os puedo asegurar que esos microorganismos empiezan a desaparecer por la acción de todos los beneficios. Es decir, esas bacterias y hongos, yo prefiero que estén trabajando en intentar descomponer la materia orgánica a no tenerlos descomponiendo materia orgánica y que estén atacando mi sistema radicular, porque muchos de ellos son capaces de hacerlo. Es decir, Fusarium puede estar y determinados géneros y especies pues pueden estar atacando la materia, descomponiendo la materia orgánica o alimentándose del vegetal. Y lo que no nos interesa es que se alimente el vegetal. Si yo, por ejemplo, tampoco tengo bacterias que están ocupando la rizosfera, pues esas bacterias va a ser difícil que me estén transformando y ayudándome en la nutrición. Lo necesito todo. La micorriza tiene una función clave. Y poco a poco volvemos a descubrirla, pero si la flecha esa que tenemos ahí de la micorriza solo va hacia arriba y no va hacia abajo, es decir, si la micorriza no recibe suministro de carbono y de nutrientes, ya veremos qué puede pasar. Porque lo que puede pasar es sumamente interesante. Los nemátodos tienen su función, no todos los nemátodos son fitopatógenos. Siempre nos quedamos con aquellos que están más adaptados a las condiciones extremas. Son ellos los responsables del ataque a los sistemas radiculares. Un ataque que no es más que un acto alimentario de un herbívoro, como decía mi profesor de investigación. Es decir, solo son herbívoros. Ellos solo podan las raíces, sí, pero claro, cuando las raíces, las únicas que tengo, son las que me dan de comer, pues no quiero que me las poden. Y después tenemos todos los pequeños organismos, los artrópodos, que realizan funciones de estructuración del suelo, de movimiento de materiales desde la superficie hacia puntos más profundos y que normalmente nos ayudan y son clave en el mantenimiento y en el indicador de la biodiversidad del suelo. Las lombrices, por ejemplo, que son indicadoras de esos procesos de fertilidad.
¿Cómo actúan los grandes grupos investigados y donde hemos estado centrando mucho la investigación? Tenemos conocidos y de uso en agricultura ecológica que son las bacterias del género Rhizobium, es decir, son simbiontes específicos de determinados géneros y especies. Es una relación muy íntima entre la especie y las bacterias, y son muy importantes desde el punto de vista de la agricultura ecológica, puesto que en agricultura ecológica lo que se plantea es que obligatoriamente tenemos que hacer una rotación donde incluimos leguminosas para facilitar la fijación del nitrógeno. Bien, yo tengo que utilizar esas leguminosas, pero ¿y si no tengo Rhizobio? Y si no están inoculadas esas semillas con Rhizobium, yo voy a tener ciertamente esa ventaja, pues posiblemente no la tenga. Y baso muchas de las limitaciones de los sistemas de producción ecológica en la presencia de leguminosas, y obligatoriamente tengo que incluirlas dentro del proceso de rotación porque me ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico. Pero si no hay Rhizobium, lo que va a hacer en la leguminosa va a aprovechar el nitrógeno que hay en el suelo y ya está. Y vamos a devolver esos restos vegetales y los devolvemos. Realmente hay quizás organismos bastante interesantes, que son las bacterias de vida libre, que son los PGRP o PGPR, que básicamente son géneros con unas habilidades fantásticas para muchas de las funciones, como podéis ver, y que nos llevan de una flecha a otra, y que nos permiten, con su aplicación, gestionar de forma más eficiente el sistema. Ellas, junto a los hongos formadores de micorriza, van a ser clave en la salud de la planta y en el aprovechamiento de todos los recursos de que disponemos. Por último, tenemos los hongos y bacterias para el control biológico, que nos van a ayudar, aunque no está conectada a la flecha con las enfermedades del suelo y post-trasplante, sí que tienen una importancia tremenda en esa fase, ya que una inoculación temprana puede ser clave para ayudarnos en la defensa frente a las probabilidades, a las posibilidades de sufrir un ataque temprano de los organismos patógenos que tenemos en el suelo. ¿Cómo lo identificamos? Pues su identificación es bastante complicada. Es decir, podemos llegar a levantar una planta, escarbar lateralmente y podemos ver a los Rhizobium formando esas típicas bolitas que, si no estamos entrenados, somos capaces de confundirlo con nematodos formadores de nódulos. Fijaros que son totalmente diferentes si habéis tenido la experiencia, y si no lo vamos a ver ahora más adelante. Es decir, son totalmente diferentes. Hay una diferencia morfológica muy clara y hay algo que es clave después de un ataque de nematodo. Después de un ataque de nematodo, la raíz se muere. En el caso de las leguminosas, no. En el caso de Rhizobium o de organismos que estén en participación simbiótica con la raíz se mantiene viva. La micorriza y los hongos realizan, fijaros, unas estructuras muy características. La dificultad de las micorrizas participa en que a nivel de campo no somos capaces de verlo a simple vista. Las bacterias PGPR, pues imaginaros, si esto es una microfotografía donde vemos un pelillo radicular
con ya los en las primeras, no me acuerdo, modificaciones en la raíz, pues fijaros que apenas se ven a simple vista. Apenas esas bacterias ocupan un espacio marcado. Y ya los hongos, pues los nematodos, si son difíciles de ver los adultos, pues imaginaros la dificultad que radica ver los huevos. En este caso sería un huevo atacado por un hongo patógeno de nematodos, pues la dificultad es tremenda. ¿Qué es lo que sucede con la enfermedad? ¿Y qué sucede con la irrupción del control biológico y la potenciación del organismo beneficioso? Pues evidentemente el objetivo es el mismo. Nuestro objetivo es regular a los patógenos y que no se expresen. Pero tenemos algo que es claramente difícil de manejar y es básicamente el ambiente que es común, ¿vale? Este ambiente es común. La raíz de la planta y los organismos beneficiosos y el patógeno están compartiendo el mismo ambiente, ¿vale? Lo están compartiendo. Y necesitamos manejar el ambiente para que todos esos microorganismos, en lugar de permitir que se exprese el patógeno, que sean ellos los que marcan la diferencia. Y que sean esos microorganismos los que nos van a permitir ser capaces de obtener grandes cosechas y que nuestras plantaciones se mantengan libres de enfermedad o con una presencia testimonial. ¿Cuál es la dificultad de todo eso? Básicamente el tiempo. Es decir, para que los organismos se establezcan y alcancen poblaciones adecuadas, necesitamos tiempo. Para que el ambiente cambie, necesito el tiempo. Para que el huésped esté lo suficientemente desarrollado, necesito el tiempo. Por eso los tres para qué. ¿Cómo esos microorganismos nos van a ayudar en el control de todas las dificultades que se nos van a presentar? Pues ahí tenemos una pequeña idea por donde nos pueden ayudar las bacterias tipo Rhizobium, los PGRP o PRs, los hongos, bacterias y bacterias para el control biológico y los formadores de micorrizas. Fijaros lo extraño y por qué la barra de los hongos formadores de micorrizas tiene tanta importancia. Es que al final la presencia de hongos formadores de micorriza en el cultivo es tan beneficiosa que actúa sobre todos los factores y nos va a ayudar a regular gran parte de los problemas que tenemos. Y si es tan buena, ¿cómo que no está más generalizada? Pues básicamente por las prácticas agrícolas y las condiciones de los suelos. Son claves en que ellas estén presentes en nuestro cultivo. Tan importante es que estén presentes en nuestro cultivo que fijaros lo que puede pasar con nematodos. Ellos son posiblemente los más agresivos una vez que se realiza el trasplante, cuando no se han puesto en marcha las condiciones adecuadas para bajar las poblaciones y podemos verlo en las zonas de máxima insolación, cerca de los apoyos del invernadero, donde hay una entrada de agua desde la cubierta,
donde hay un canal que filtra el agua por debajo y tengo condiciones de humedad, donde tengo una viña, una higuera, unos olivos cerquita del invernadero porque estéticamente son bonitos y porque no quiero en ningún momento quitarlos porque llevan muchos años conmigo, pues normalmente aparecen este tipo de plantas dentro del cultivo. Fijaros, su referencia, pues tiene ya su primer ramillete marcado, pero estas directamente nos encontramos que están sin desarrollar. Y cuando arrancas esas plantas te encuentras que todo el exterior del cepellón pues está nodulado y ese cepellón pues difícilmente, esa planta difícilmente va a ser capaz de remontar esos 15 días que ha perdido de desarrollo. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues básicamente porque no hemos advertido en el cultivo anterior que en la primera posición donde estaba el ramal de riego, pues en el mes de septiembre pues ya había nódulos, o que en el mes de diciembre del año anterior pues resulta que justo debajo del gotero, pues cuando se daban las condiciones ya teníamos esas raicillas llenas de nódulos. Es muy fácil llegar al nemato, pero no podemos llegar tarde. ¿Por qué? Porque antes de verlo en ese momento, cuando ya está afectando a esa plantación, que directamente nos vamos a encontrar con graves daños y todos los sistemas radiculares dañados o muertos, pues podemos identificarlo mucho antes, cuando apenas hay las primeras infecciones donde una hembra ha entrado y ha formado un nódulo. ¿Vale? Fijaros los daños que puede provocar una población de nematodos sin control. Y las técnicas que te recomiendan, pues puede ser que no sea suficiente. No, para evitar un problema de nematodos ya declarado, lo que tenemos que hacer es el acodado y el rehundido de la planta de tomate para que eche nuevas raíces y que esas raíces pues impidan y limiten la actividad del daño sobre el sistema radicular. Pues no, porque la población es tan grande y el ciclo de vida es tan rápido que es imposible. ¿Cuánto tarda un nematodo en completar su ciclo? Pues 30 días, 28 grados. A 20 grados, 60 días. Y no se desarrolla a 15 grados. Cuando yo cultivo en la arena y testeo la temperatura, pues resulta que ahí tengo 45, 50 grados. Pues puede ser que el ciclo de vida, no sea más allá de 15 días. En 15 días le mato una hembra, entra en la raíz y ha puesto 500 huevos. Fijaros, esto puede pasar. Y lo más grave no es que pase esto con una variedad sensible. Lo más grave es que hemos seleccionado tipos virulentos que son capaces de atacar a las raíces de las variedades resistentes. Eso sí es grave. ¿Qué mecanismo vamos a poner en marcha para evitar esto? Pues básicamente tengo que bajar poblaciones, ¿vale? Tengo que utilizar variedades resistentes y tengo que obligatoriamente utilizar microorganismos. Porque si no tengo microorganismos en el suelo va a ser difícil que sea capaz de contener una explosión como esta. Y esos microorganismos requieren obligatoriamente de una buena gestión de la materia. La bibliografía desde hace mucho tiempo nos está hablando de microorganismos para el control de nematodos. Mucho tiempo. De aquellos que los atrapan, de aquellos que, fijaros que en este caso le hace un lazo, de aquellos que son capaces de pegársele al cuerpo e infectarlo. Es decir, hay muchos microorganismos. Y poco a poco van llegando más herramientas. Pero la herramienta hay que tener cuidado porque no todas las herramientas valen para todo y no todas las herramientas somos capaces de obtener resultados adecuados.
Me traigo aquí una referencia para el tema de control de nematodos desde del año 1992. Estamos hablando que han pasado ya casi 30 años. Y en estos 30 años os puedo decir que los pasos que hemos dado, algunos son firmes y otros son un poco a trompicones, un poco difíciles y en falso. Es decir, hay una serie de organismos que tienen un modo de acción y que puede ser más o menos interesante su implementación. Poco a poco tenemos esos especialistas que son capaces de colocarse y atrapar a los nematodos, pero que lo primero que nos encontramos, a no ser que se haya desarrollado mucho la tecnología, es que no te van a quedar en el suelo, o sea, que van a llegar, no sabemos cómo, que no producen estructura de reposo y por tanto no sabemos cómo han sido capaces de formularlo. O sea, imagino que en 30 años ha mejorado mucho. El caso del Pacelomices, lo que nos dicen que es que requiere altas temperaturas de suelo, que necesitamos controlar las condiciones y que necesita grandes cantidades. Poco a poco va llegando Pacelomices para el control de nematodos al mercado. Pero fijaros que nos encontramos que algunos aislados son patógenos humanos. Ya te produce cierto temor. En el caso de Pochonia candidosporia, pues funciona de forma similar a Pacelomices y que lo que sí que nos ponen de manifiesto es que tengamos cuidado con el tratamiento a semillas y que la eficacia pues va a ser variable. Va a ser variable porque va a depender de la especie, de la densidad de la infestación y del cultivo al que se aplique. En el caso de Pasteuria, que son esas bacterias que se fijan, esas esporas que se fijan a los nematodos, pues resulta que es muy difícil cultivarlo in vitro. Es decir, tendríamos que coger nematodos para matarlos para obtener Pasteuria, como hacemos con los virus de los insectos. ¿Vale? Y que, evidentemente, necesitan que haya nematodos en el suelo, porque si no, no son capaces de establecerse y mantenerse. No nematodos fitopatógenos, sino los otros. Es que hay bacteriófagos, es que hay nematófagos, hay comedores de hongos. Es decir, nematodos hay muchos géneros y importantes, pero necesitamos que eso esté vivo para que sigan estando ahí como herramienta de control biológico. Es decir, otras esporas, pues nos encontramos que no son capaces de establecerse y propagarse bien en el suelo. Las bacterias de la rizosfera, pues tienen un periodo efectivo relativamente corto, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, se ve afectada por los cultivares y las especies de los nemátodos y tiene un poco efecto sobre la multiplicación del nemátodo. Y, por último, los hongos micorrízicos, que sí que tienen capacidad para, a ver si somos capaces de desactivar. Que tienen capacidad para alterar la relación que tiene el nemátodo con las plantas. Y aquí tenemos un seguro. El nemátodo y los hongos y las micorrizas ocupan el mismo espacio biológico. Cuando entra el nemátodo a la raíz, como vamos a ver, vamos a tener un control directo, porque el nemátodo va a ser incapaz de entrar en el mismo sitio. No le gusta una raíz donde hay una micorriza. Lo que sucede es que está muy ligada a las plantas y hay que tener mucho cuidado dentro de la agricultura ecológica, las desinfecciones de suelo,
porque las crucíferas que empleamos para biofumigar y obtener los isotiocianatos que ya no se venden, pues esas crucíferas pueden reducir la supervivencia de nuestra micorriza. Dentro de los hongos que hemos planteado y de los que dispone Bioera, pues tenemos a Pochonia chlamydospora. ¿Cuál es su ventaja? Es un hongo que es capaz de ayudarnos a controlar los huevos, las fases móviles y los nematodos cuando están dentro de la raíz. Establece una relación simbionte con la planta. En sus procesos de ataque y de defensa produce enzimas quitinolíticas. Esto tiene bastante interés. Es decir, esas enzimas son capaces de romper a la quitina, ¿vale? Y se alimenta de esa quitina. Y son capaces de rápidamente colonizar la rizosfera. Con esas cualidades se derivan las aplicaciones. Es decir, tenemos un hongo que es capaz de tener una acción preventiva por ese efecto simbionte. Nos ayuda a controlar la población de los nemátodos, puesto que actúa en todas las subfases. Y tiene una sinergia en el sistema suelo-planta. Es decir, permite que los microorganismos que están realizando otras funciones, pues no se vean alterados. No es específico de nematodos, puede atacar a todas las especies que se presentan en el suelo. Entonces, si tenemos una relación simbionte y además tenemos una capacidad de ataque directo, la Pochonia va a estar presente en el invernadero. ¿Cómo plantearíamos el control de los nematodos? Fijaros que los nematodos normalmente entran por el punto de crecimiento, donde la raíz está blandita, justo detrás de la cofia, y antes de formarse la suberificación de la raíz y la banda de Caspari, pues ellos buscan ahí una célula bonita, buena, para empezar a inyectar hormonas y empezar a generar el punto de alimentación. ¿Vale? Ese punto de alimentación que le va a permitir alimentarse y controlar el flujo de nutrientes desde la raíz hacia la parte aérea y viceversa. El nematodo va a estar intentando controlarlo todo y principalmente todo lo que sube. Una vez que entra por ahí, se mueve en la raíz, causando daño, rompiendo células, hasta que llega a ese punto interesante que hemos mencionado anteriormente. Una vez, fijaros que establece su punto de alimentación y se desarrolla hasta que genera la masa de huevos, todos esos 500 huevos, capaces de sin enemigos naturales y sin competidores, pues salir 500 nuevos nematodos. ¿Cómo establecemos en función del ciclo de vida las herramientas fitosanitarias, las herramientas que tenemos, no fitosanitarias? Es decir, yo lo que tengo que intentar es, desde el principio, tener mis plantas micorrizadas. Con esa micorrización, pues tendría básicamente cubierto esta parte y potenciando la resistencia de la planta. Es decir, mi nematodo le va a costar y no le va a gustar tanto entrar en esa raíz. ¿Vale? Para que se establezcan las micorrizas, evidentemente tenemos que tener bajo control algunos de los factores clave, como pueden ser los contenidos de fósforo y la fertilización fosforada. Pero que no olvidemos que también hay elementos que participan en una mejor disponibilidad de nutrientes para la micorriza y esa relación simbiótica. ¿Vale? Que puede ser potasio, que puede ser manganeso, el zinc o el boro. ¿Vale? ¿Cómo potenciamos también esa actividad de resistencia? Pues esa actividad de resistencia, pues si tengo también bacterias de vida libre, pues evidentemente todos los gluconatos, y en este caso el gluconato de calcio,
pues tendría una misión fundamental en proveer de nutrientes de forma descendente y que mi raíz tuviese el carbono necesario y los microelementos necesarios para desarrollarse de forma adecuada. También, evidentemente, en esos mecanismos tengo al quitosano. Quitosano, la glucosamina va a ser responsable de ayudarnos a que eso, por un lado, microorganismos que son capaces y que tienen actividad quitinolítica se van a ver beneficiados de la presencia del quitosano y van a potenciar su actividad. La planta se va a sentir atacada, entre comillas, porque el quitosano lo tienen todos los insectos que lo atacan y genera una respuesta sistémica inducida. Y la ventaja es clave e interesantísima. Toda la inoculación que podamos realizar en todas las fases con bacillus que forman parte de esa rizosfera y que permiten una buena nutrición y un buen abastecimiento de nutrientes, pues va a ayudarnos a aumentar el efecto en el control de nematos. Y por último tenemos a nuestra poconia, que va a ser dominante de todo el ciclo, porque es inespecífica. Y ahí es donde va a tener un peso importante, no solo en la regulación de las fases móviles antes de que lleguen a la raíz, sino aquellos que han sido capaces, pese a todas las herramientas que hemos puesto en marcha, de cumplir su ciclo de vida, atacar inicialmente a esos huevos antes de tener las fases móviles. Si tenemos una herramienta fitosanitaria, una herramienta que van a permitir mantener unas buenas condiciones fitosanitarias. Esa micorriza que hemos visto, que debería de estar ligada a la raíz, ¿realmente qué hace? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Pues básicamente la micorriza es un hongo que necesariamente necesita la planta para desarrollarse, que de la planta obtiene azúcar y vitaminas y todos los productos de la fotosíntesis, y como contraprestación facilita la absorción de agua y de los nutrientes que ella puede extraer del suelo. Estamos hablando de que es un hongo, y los hongos, sus mecanismos de movilización de nutrientes son totalmente diferentes a los que realiza la planta. Normalmente nosotros utilizamos micorrizas arbusculares frente a aquellas que se fijan de forma intrínseca a la raíz y que son las que nosotros vemos normalmente que producen los hongos, los cuerpos fructíferos de los hongos en las especies arbóreas. No son buenas nuestras micorrizas arbusculares y no son capaces de fijarse a las brasicas. Le cuesta difícilmente se toman a las que no podría ser, y evidentemente a las orquídeas, que son parásitos, tampoco son capaces de fijarse y de cubrir esos efectos que realizan en los otros géneros. Cuando ponemos al microscopio cerca de nosotros, pues normalmente lo que estamos observando son esas estructuras, esas hifas que están rodeando la raíz, esos cuerpos que delatan la presencia de la micorriza. Su ciclo, normalmente tenemos las esporas que germinan en el suelo, ocupan todos los nutrientes de reserva para
encontrar a la raíz. Al encontrar la raíz, penetran la cutícula de la raíz hasta llegar a los puntos de los puntos donde hay multiplicación celular y establecen la relación simbiótica. Una vez que la han establecido, empiezan a desarrollarse en el suelo y empiezan a generar bien la hifa o bien las nuevas esporas que van a permitir colonizar el resto de la raíz y la planta y conectarse con otras plantas. Desde el punto de vista de las funciones, la simbiosis vegetal de la micorriza con las raíces de las plantas, pues principalmente nos ayudan a aumentar la superficie de absorción y aumentarla enormemente. Si el sistema radicular nos diese el 10% de la superficie de absorción, las micorrizas serían capaces de incrementarlo un 90% más. Es importantísimo la función que tiene la micorriza en este aspecto. No solo eso, sino que nos ayuda a aumentar la vida útil de la raíz absorbente. Mejora la absorción iónica de los nutrientes y permiten crear reservas que se ponen disponibles a la planta cuando es necesario, los momentos de invierno. Es decir, una micorriza podría ayudarnos en ese suministro de fósforo en las épocas de invierno. No solo eso, sino que directamente la micorriza es capaz de, con sus enzimas, disolver los nutrientes y ponerlos disponibles para la planta. Incrementa la capacidad fotosintética, ya que el suministro de nutrientes es más equilibrado, permite que la planta sea capaz de producir más y mejor, y los cultivos micorrizados son capaces de tener una producción final superior. La micorriza es capaz de aumentar la resistencia de las plantas a los patógenos, ya que ocupa, como hemos dicho antes, ese espacio radicular que de otro modo lo haría el patógeno. Puede y aumenta la tolerancia de las plantas al estrés producido por contaminantes, ¿vale? Y es capaz de ayudarnos a soportar valores extremos de acidez del suelo, como los que me estoy encontrando este ciclo. Es básicamente donde tengo suelos con pH 10 y que a pH 10 empiezo a tener problemas graves de suministro de nutrientes e incluso problemas graves de bloqueo de nutrientes debido a esas condiciones. Esas condiciones al final derivan en una enfermedad. Después me pongo a buscar causas y normalmente me encuentro un patógeno. ¿Él es el responsable de esa enfermedad? Posiblemente, ¿no? Son el estrés que está causando los factores ambientales, sobre todo los organismos del suelo. La micorriza no solo actúa de forma individual, sino que también puede relacionarse con otros agentes de control y otros microorganismos del suelo, como las tricodermas y los pseudomonas, que son totalmente compatibles. ¿Vale? Cada una aporta su función. Desde el punto de vista de la integración microbiana, las micorrizas nos permiten movilizar más nitrógeno y más fósforo con el uso de esos quelatos orgánicos y que favorecen el movimiento dentro de la planta. Participan en la liberación de nutrientes, como hemos visto antes. Tiene un efecto sobre el ciclo de carbono. ¿Por qué por el ciclo de carbono? Básicamente porque parte de toda esa producción de carbono que está realizando la planta, en lugar de escaparse y irse hacia la cosecha o irse hacia la respiración, directamente lo estoy metiendo en el suelo en la formación de ese micelio que está explorando el suelo. ¿Vale?
son capaces de interaccionar con plantas que nos causan daños importantes, como pueden ser los hopos y en las plantas parásitas de otros cultivos. Nosotros no se ven tanto en el invernadero, las únicas plantas heterótrofas que tenemos normalmente son las cuscutas, que nos salpican de consumir filamentos amarillentos o de otros colores, las plantaciones rastreras, pero son muy testimoniales los ataques de cuscuta. Pero tiene un efecto positivo en el control de cuscuta y de otras plantas heterótrofas. Nos ayuda a vencer los problemas de salinidad. Nos puede ayudar a mitigar los efectos de compuestos tóxicos y de metales pesados, compuestos tóxicos como los que podemos tener en los procesos de transformación a la agricultura ecológica, donde hemos venido aplicando fitosanitarios, pues nos podrían ayudar a mitigar esos efectos y a que la planta, al tener el filtro de la micorriza, pues que no se contamine. Y después que nos ayuda de forma definitiva a la inducción de la resistencia sistémica de la planta. ¿Qué es lo que sucede con la micorriza? Y haciendo un resumen. Es decir, hay que tener claro que para que la micorriza se instale en el cultivo, los niveles de fósforo tienen que estar bajo control. Pero no solo los niveles de fósforo. Hay que tener en cuenta que tiene que llegarle un suministro adecuado de carbono. Si nosotros no pensamos en que hay que producir no solo para nuestra cosecha, sino que también hay que procurar un suministro adecuado de carbono hacia el suelo, lo vamos a tener bastante difícil. ¿Y cómo lo hago eso? Eso lo tengo que hacer básicamente a través del manejo del riego. Si yo hago una buena gestión de riego, yo voy a tener un mayor desarrollo del sistema radicular y con eso voy a hacer seguro que mis micorrizas estén mucho más y mejor alimentadas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no nos podemos encontrar con cosas muy extrañas. Y es que en lugar de que trabajen con nosotros y para nosotros, y nosotros para ellas, se convierten en un parásito. Y se citan ejemplos donde actúan como parásitos. Yo no lo he visto, pero lo que sí que he visto ha sido bastantes invernaderos donde por un problema de estrés, por un problema de unas condiciones adversas, pues resulta que no he sido capaz de instalar la micorriza. Y después, lo que sí que se puede dar es que hay una competencia entre cepas. Es decir, y dentro de los invernaderos también hay en algunas ocasiones micorriza nativa. Y te puedo decir que esa micorriza nativa va a ser la que se va a encargar de establecer el equilibrio. Si nosotros conseguimos que tener micorrizas en el suelo, vamos a tener claramente una serie de ventajas. Y esas ventajas van a muchos niveles. Desde la mejora de la estructura del suelo formando agregados, es decir, nos va a ayudar a que el suelo mantenga esos pilares que permiten que cuando regamos no perdamos toda esa porosidad. Va a participar en la movilización y el ciclado de nutrientes. Va a establecer una red que conecta las plantas y dejan de estar de forma aislada, pues ese que uniformiza el cultivo. Vamos a tener un mayor crecimiento radicular, una mayor absorción de nutrientes, más tolerancia al estrés, menos ataques de microorganismos patógenos. Vamos a conseguir que haya menos mermas en las plantas en post-trasplante o incluso aquellas plantaciones que se hacen directamente en semillas. Vamos a ser capaces de que esas semillas nos den más plantas y sobre todo podemos entender y podríamos decir que puede actuar como una vacuna. Es decir, al final esa relación entre la planta y la micorriza nos podría ayudar hasta ese nivel.
¿vale? Hemos visto los hongos, las micorrizas y ahora vamos con las bacterias. Las bacterias participan en muchas funciones del suelo, esas rizobacterias, y nos pueden ayudar de forma notable en el control de enfermedades del suelo. Los grupos que más conocemos, pues tenemos a los maravillosos Bacillus subtilis, que están presentes en el mecón de los terneros y que multiplican la agricultura regenerativa de forma hábil. Tenemos Bacillus humilus, Bacillus amyloquefaciens y licheniformes. Al final son bacterias que necesitan estar cerquita de la raíz, porque desde la raíz viene parte de su alimento. Y la ventaja que tienen es que no son específicos. Es decir, van a estar en la rizosfera y van a estar muy a gustito en ese ambiente. Esa predilección va a permitir que haya unos fenómenos de competencia por el espacio y por los nutrientes. Esos grupos son capaces de generar antibióticos, producen mecanismos para movilizar y secuestrar aquellos nutrientes que son necesarios para los hongos, como hongos patógenos, como son los sideróforos, y que esos sideróforos nos permiten mejorar la nutrición de la planta. Son capaces de producir enzimas que son capaces de romper a la quitina. También producen toxinas, no hemos puesto ahí. El cuarto podría ser Bacillus thuringiensis. Y tiene mecanismos para inducir la resistencia sistémica de la planta. Pero esos mecanismos necesitan de una fertilización con material orgánico adecuada para que mantengan su ciclo de vida, porque solo con un ambiente favorable las bacterias son capaces de reproducirse. Ese ambiente favorable para la bacteria tiene que ser desfavorable para los patógenos. Entonces, hemos visto anteriormente, recordad, que su tiempo de acción estaba muy, muy limitado. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues apoyar posiblemente en la fertilización orgánica, incluyendo a esas bacterias en el sistema de manejo. ¿Qué ventajas y qué nos van a aportar las bacterias? Pues básicamente vamos a tener capacidad para movilizar al hierro. Es decir, nos van a ayudar a pasarlo de un estado no asimilable a un estado asimilable. Son capaces de ser y son excelentes fijadores de nitrógeno. Ya no necesito a los rizodios, que además no van a estar en mi cultivo porque no son específicos. Sino tengo una potencia para fijar nitrógeno atmosférico que no puedo desperdiciarlo. Son capaces de facilitar la síntesis de hormonas naturales, como la gibberelina, la citoquinina y la auxina. En el caso del fósforo son capaces de ponerlo biodisponible. Y ayudarnos a un mejor desempeño de la planta. Nos va a ayudar a eliminar metabolitos tóxicos como pueden ser los cloratos, percloratos y fosfonatos, ya que pueden actuar como biorremediantes. Van a inhibir los patógenos, no tienen nutrientes disponibles. Van a ayudarnos a degradar la materia orgánica y nos van a ayudar a inducir defensas. Entonces, considero que es clave el uso de estas bacterias
y estas rizobacterias. Desde el punto de vista del control del patógeno lo vemos claro, y es que cuando intentamos ponerlos visibles, los colocamos en una placa de Petri, pues vemos que, por ejemplo, para el caso de Bacillus liquefaciens, ¿vale? Solo por su presencia, no hace falta que esté en contacto, solo su presencia es capaz de reducir la velocidad de crecimiento del hongo. ¿Vale? Lo vemos claramente en placa y fijaros que en otro de las posibilidades para ensayarlo, pues vemos claramente que no, que es capaz de las sustancias que produce inhibir el desarrollo. Sí que se desarrolla en la parte de donde no está la bacteria y fijaros qué es lo que sucede en el resto. Esta es Bacillus liquefaciens y esta es Bacillus subtilis. ¿Vale? Como herramientas fundamentales y algo que tenemos que tener claro, pues que van a ser capaces de ayudarnos a desbloquear nutrientes, que nos van a ayudar a mejorar la sanidad de la raíz, que van a permitirnos reducir las enfermedades del suelo y aquellos microorganismos que son difícilmente controlables. ¿Vale? Y volviendo a nuestra estructura de gastos y de todas aquellas herramientas que necesitamos para la producción, al final nos encontramos que pueden tener un efecto importante a todos los niveles. Esos microorganismos van a ser claves junto con una buena gestión de la materia orgánica y la adición conjunta de materia orgánica a ayudarnos en la gestión de plagas. La gestión de plagas y enfermedades y contener todas aquellas partidas que en caso de desequilibrio son capaces de incrementar enormemente el gasto. Y sobre todo que no se nos olvide que casi todas las aplicaciones están dirigidas al suelo y las necesidades de mano de obra van a reducirse. Es decir, siempre estamos muy fijados en el coste de mano de obra porque evidentemente la partida es más grande. Viéndolo sobre nuestro esquema, pues la materia orgánica nos va a ayudar a aportar esos nutrientes y a acondicionar el suelo. Hay que ver la materia orgánica y los nutrientes en su conjunto, hay que evaluar la necesidad de nitrógeno, fósforo y potasio, no solo ella, sino el equilibrio que hay entre la materia orgánica que nos ayuda a movilizar nutrientes, que son los ácidos fúlvicos, y la materia orgánica que nos ayuda a mantener la estructura del suelo, que son los únicos. Y ahí tenemos que prestar especial interés. Después, que esa materia orgánica va a ser clave en crear las condiciones favorables para todos los microorganismos que estamos poniendo sobre la mesa. Es decir, voy a aplicar esos microorganismos en función de mis necesidades, voy a intentar hacer lo que sea la periodicidad clave para que el efecto se mantenga y vamos a intentar sobre todo ser capaces de cubrir nuestros objetivos. ¿Cómo cubrimos esos objetivos? Hemos dicho que es difícil ver y plantear un manejo sostenible de todos estos elementos, porque podríamos estar aplicándolo semanalmente y obtener unos resultados que no se ajustan a nuestras necesidades. Yo normalmente lo que planteo es y empiezo por el diseño del plan de producción. Es decir, yo necesito saber cómo crece mi planta y qué temperatura voy a tener disponible en la zona donde están mis cultivos y qué radiación tiene disponible. Hemos dicho que todos estos microorganismos necesitan carbono y necesitan fotosíntesis. Y si yo le doy carbono, si yo puedo controlar dónde puedo estar flojo en carbono y dónde puedo estar flojo en fotosíntesis, voy a hacer que todo funcione mejor.
ahora mismo podemos estimar cuándo vamos a tener la cosecha, podemos estimar cuál es la velocidad de crecimiento de nuestras plantas, podemos estimar las extracciones potenciales de agua y de nutrientes y la fenología de las plagas y enfermedades a través de esa temperatura y esa luz disponible. ¿Vale? Y de esa fenología, en el caso de las plagas, podemos llegar y saber cuál es el estadio más vulnerable para poner en marcha las herramientas fitosanitarias, o bien las condiciones propicias y favorables para las enfermedades. Sí, yo podría tener un plan que hago antes de plantar y pues ya está, pues con ese plan y ese calendario ya lo tengo todo solucionado. Pues no. Evidentemente tenemos que llevar a cabo un control que va desde el muestreo de las plagas y enfermedades, porque podemos tener diferencias en función del manejo, diferencias donde las estimaciones que hacemos desde el principio pues no son las adecuadas. No porque no sean adecuadas, sino porque las condiciones de manejo están haciendo que al día se me acumulen 5 grados día más. Y eso hace que el ciclo de la plaga se acorte en 5 días. De realizar un tratamiento en el momento óptimo a realizarlo 5 días después, estoy perdiendo el control del sistema. Igual sucede con el agua y los nutrientes. Si yo no controlo el agua y los nutrientes que hay a través del uso de los tensiómetros o de análisis test rápido, pues realmente no sé si mis microorganismos están haciendo el trabajo que tienen que hacer. En cada momento vamos a tener unas necesidades. Si no sé si hay 5 tomates, o hay 6, o hay 8, o el calabacín está en un estado fenológico donde necesita un suministro de nutrientes adecuado, pues voy a tener un problema grave. Y después necesito centrar todo ese escenario con el control de producción, porque al final lo que yo quiero es cosecha, pero si no tengo un control de producción adecuado, pues va a ser muy difícil. ¿Cómo intentamos poner todo esto en orden? Pues ya sabéis que tenemos la posibilidad de utilizar micorrizas. En este caso, podemos manejarla desde el semillero, un tratamiento de inmersión antes de realizar el trasplante y durante el riego. Básicamente, ¿por qué? Porque en esa fase vamos a tener la necesidad de realizar aplicaciones de refuerzo. Y esas aplicaciones de refuerzo en los sistemas de riego, quitando el filtro, podemos aplicarlo sin ningún problema. Lo que no tenemos que bajar la guardia es en controlar si los fósforos están disponibles o no. Si yo tengo un suelo con 900 partes por millón de fósforo, cuando con 50 se considera un suelo muy fértil, tengo un problema. Y puede ser que no se instale. Y no porque no se instalen va a ser malo. Es decir, en ese momento no es necesario posiblemente utilizar esta herramienta, porque no vamos a aplicar micorrizas si no es necesario. En el caso de las micorrizas, es interesante acompañarlo de algas marinas, de un poco de materia orgánica e incluso algo de sacarosa. Hemos dicho que es necesario disponer de carbono y es necesario que el sistema radicular esté activo, ¿vale? En este caso, los productos de Bioera, como todo el compendio de la familia BioRadis, pues nos van a ayudar a establecer esa instalación. Tenemos a unas dosis muy bajitas que van de 2 kilos por hectárea y que pueden utilizarlo menos en las dosis de recordatorio y que nos van a ayudar sobre todo en los momentos de alto estrés.
Ahí es donde van a marcar las micorrizas la diferencia, pero momentos de alto estrés que estén instaladas en ese momento con los coformulantes adecuados. Si no, mi raíz no está en buenas condiciones, va a ser muy difícil que se instale. ¿Cómo voy a poder verlo? ¿Cómo voy a poder ver que mis raíces están cumpliendo su función? Cuando son micorrizadas, pues la nutrición general del cultivo va a mejorar y vamos a tener que los valores si realizo análisis de savia están mucho mejor no teniendo valores adecuados en el extracto saturado. Y vamos, no tengo nutrientes y mi cultivo está mejor que nunca. Pues básicamente puede ser que las micorrizas estén presentes. No presentan muchas dificultades en cuanto a su utilización, incluso con el caso del cobre, como puede ser en agricultura ecológica, son capaces de tolerarlo y permite su utilización con salvedades en agricultura química. Es decir, tenemos que no toleran los ditiocarbamatos, la tornifuramida tampoco, de metamor y Folpes tampoco, Ciran nada. Es decir, aquellos que no son específicos, muy específicos de hongos, pues se ha demostrado que presenta dificultad cuando se utilizan conjuntamente con las micorrizas. Pero si las micorrizas nos van a ayudar a no tener que utilizarlos, pues con el tiempo esos residuos que pueden quedar en el suelo y que pueden hacer que no se instalen, pues no van a estar presentes. Desde el punto de vista de la gestión y herramientas de control para los nematodos, pues tenemos la Pochonia clamidosporia. ¿Cómo lo suelo utilizar? Pues normalmente lo utilizo mezclado con Savia Vital K, que sería una materia orgánica líquida, una rizobacteria, como puede ser Bactel, y un quitosano, de forma alternativa. No necesariamente tenemos que utilizarlo conjuntamente. Sí que lo utilizo con materia orgánica, porque ayuda a su instalación. Y en función de las dificultades que estemos atravesando, pues vamos trabajando con dosis de 3 a 5 litros por hectárea. Pero lo que sí que es importante es tener en cuenta el ciclo del nematodo que hemos visto antes y la temperatura y su efecto. ¿Por qué? Porque en la fase inicial vamos a tener que tratar cada 15 días y en invierno podríamos tratar cada mes, pero hay que tenerlo en cuenta. Los trabajos que he hecho con nematodos, este fue un caso de un calabacín, en las peores condiciones hemos dicho que la temperatura es clave. Y fijaros qué herramientas de manejo tenemos. Un forzado puro y duro. Un forzado puro y duro donde la temperatura del acolchado negro puede superar perfectamente los 50 grados en días despejados y hasta que crece el cultivo. Pero lo que sí que vimos desde el principio fue lo que podéis ver. La parte izquierda no está tratada y la parte derecha está tratada con non-nema, que es la Pochonia chlamydiospora, el quitosano y la rizobacteria. Y la diferencia en la expansión de la planta, en el crecimiento, y no solo eso, sino en la respuesta posterior del cultivo y al ataque de nematodos era muy importante. Es decir, la planta se mantuvo en muy buen estado, aun coincidiendo con las zonas donde la presencia del nematodo era máxima. Estamos hablando que esa zona negra en el mapa coincide con
con una planta con todo el sistema radicular nodulado o planta muerta por nematodos. Entonces el ataque sobre el cultivo anterior de establecer este ensayo era tremendo. ¿Vale? Hemos hablado de Savia Vital K y ahí aparecía, ¿qué es Savia Vital K? Pues es una fuente de materia orgánica que nos aporta nitrógeno y potasio. Esa relación, ese nitrógeno que tiene es suficiente como para que la relación carbono-nitrógeno que permite aumentar la velocidad de crecimiento microbiano sea interesantísimo. Es decir, esta materia orgánica no va a provocar secuestro de nitrógeno. Y la relación entre nitrógeno y potasio va a permitirnos que el desarrollo de los cultivos sea generativo. Es decir, la planta rápidamente se va a ir a formación de flores y frutos. ¿Vale? Hay que tener en cuenta los aportes totales y las extracciones de nitrógeno y potasio. Y una de las grandes ventajas que tiene ese material es que tiene baja salinidad. A mí me sorprendió. Es decir, el contenido en sodio y en cloro era muy bajo para ser un material que se obtiene de la remolacha azucarera, uno de los cultivos más acumuladores de sodio y cloro que se cultiva en España. ¿Vale? Y después, además, tiene un efecto lateral porque es capaz de aportarnos aminoácidos con un valor biológico muy interesante, como son la glicina y betaína. ¿Cómo lo aplicas? Pues lo aplicas con dosis variables que pueden ir de 2 a 10 litros por 1000 metros y semana. Lo que sí que hay que tener muy en cuenta, y es que no son la materia orgánica y el Savia Vital no es un material para utilizarlo en un fertirriego clásico. Es decir, las materias orgánicas tienen un gran problema y es que al tiempo aparecen lo que llamamos biofilm, biopelículas. Es decir, una baba que lo impregna todo y que al final nos vuelve locos. ¿Cómo solucionamos eso? Básicamente utilizando un buen porriego y irnos a riego lo más largo posible teniendo en cuenta las características de cada suelo. No las características de cada equipo de riego. No, el suelo. Es decir, si yo soy capaz de aprovechar, imaginaros 6, 7, 8 litros por metro cuadrado, el riego necesario con una instalación estándar para reponer esos 8 litros por metro cuadrado, estamos hablando que es 1 hora y 20 minutos. Con goteros, con un sistema de riego que aplica una descarga de 6 litros por metro cuadrado y hora. Entonces yo perfectamente puedo poner la materia orgánica con mi carga microbiana en la primera hora y después los 20 últimos minutos aplicar agua clara para que mi sistema de riego quede sin carga orgánica. ¿Cuáles son las otras herramientas que podemos utilizar? Pues básicamente son las bacterias, todo el complejo de bacilos, que nos van a permitir a todos los niveles mejorar la asimilación de nutrientes. Normalmente lo mezclo y lo dejo fermentar con Savia Vital K y sacarosa. Y la dosis variable, la dosis que aplico en ese fermentado varía entre los 2 a 4 litros por cada 1000 metros de Savia Vital. Con eso consigo 1000 litros de Savia. Con eso consigo una eficacia del producto altísima y consigo potenciar el efecto de los microorganismos. Se ve claramente los análisis de savia y los análisis del suelo y la planta. Igual que el Savia Vital, cuando emplean los microorganismos, pues utilizamos un buen porriego para lavar esa materia orgánica. No siempre se dan las mejores condiciones. Hay condiciones de estrés que tenemos que salvar, o hay condiciones
donde tengo que hacer un manejo preventivo de la disponibilidad de nutrientes. En este tiempo lo que sí que hemos observado es que hay un compendio de productos que nos pueden ayudar a mitigar los efectos de esas condiciones de estrés sobrevenida, de una alta demanda de nutrientes, de un problema de bloqueo de suelo, y debido a la economía del tratamiento, al final se pone se pone en marcha un tratamiento por sistema. Un tratamiento por sistema que obligatoriamente pasa por tener ácidos orgánicos. Ácidos orgánicos del tipo de los ácidos carboxílicos que nos permitan que esos nutrientes estén disponibles y que los asimile de forma rápida. ¿Vale? No solo eso, sino también incluimos quitosano, que nos va a ayudar a potenciar el sistema de defensa de la planta y microelementos que, como el boro y el molibdeno, participan en la expresión genética de la planta y en el metabolismo del nitrógeno, y el manganeso y zinc, que están muy ligados a la fotosíntesis y a los mecanismos auxínicos, ¿vale? Y a la defensa de la planta. ¿Por qué no hierro? Porque básicamente el hierro lo cubro todas las necesidades del hierro a través del Savia Vital K, que tiene un porcentaje muy alto de hierro, casi un 1%. Entonces, ahí tengo hierro más que suficiente. ¿Qué efectos persigo con esas dosis que planteo y que son variables? Pues básicamente la expansión foliar, mejorar la producción y la calidad, proteger, inducir y proteger, porque dosis de quitosano como el NECI son capaces de protegernos frente a enfermedades tan catastróficas como el mildiu, las cucurbitáceas, y sobre todo que las variedades se expresen genéticamente sin problemas y que nos ayuden a que la fotosíntesis y la regulación estén al máximo. Después tenemos productos clave que se pueden combinar con los anteriores, que mezclarían perfectamente con el paquete nutricional, donde tenemos una alga marina para potenciar la disponibilidad de auxinas después de un estrés, o microorganismos como Bacillus subtilis, que nos pueden ayudar a proteger la planta frente a oidios y botrytis, y que se puede mezclar perfectamente a una dosis de 1 a 2 kilos por hectárea vía foliar de forma beneficiosa. El Bactel, por ejemplo, que es uno de ellos, no, el Bat Defense, lo utilicé en un pequeño ensayo al final de campaña de un calabacín. Y resultó sorprendente ver cómo la mezcla de los dos, tanto las bacterias con el quitosano, eran capaces de no solo acabar con las esporas y del micelio del calabacín, sino que también el quitosano era capaz de mitigar los efectos del virus de Nueva Delhi. Esas punteaduras, esas picaduras, esos abullonamientos, donde aplicábamos el quitosano, eran menos evidentes y pasaban más disimulados. Y a eso me resultaba bastante interesante. De hecho, esa es una de las razones por las que el NECI, el quitosano, está presente en todos los tratamientos foliares. ¿Vale? Después tenemos formulados de cobre que nos van a ayudar a mejorar la fotosíntesis y la protección de la planta, ya que da más estabilidad a la pared celular, y nos va a ayudar también a la protección de la planta. Combinados conjuntamente
pues podría ayudarnos junto con un extracto de cola de caballo, nos podría ayudar a defendernos del mildio de forma eficiente y aplicado vía riego con quitosano nos podría ayudar a prevenir daños de hongos vasculares. Y ahí es clave su uso en conjunto con el quitosano, ya que el quitosano va a ser capaz de potenciar toda la actividad biológica una vez que el cobre haga su función. Y con esto creo que hemos terminado. No sé si he ido bien de tiempo. Creo que sí. A ver, ¿alguna pregunta?